Bienvenidos. En esta clase vamos a hablar acerca de todo lo que tenga que ver con la conducta anormal. Es uno de los temas que vienen en los temarios, por tanto vamos a tocar y algunas diapositivas, o mejor dicho, imágenes se van a proyectar de este lado para ver algunos conceptos que son de suma importancia en este tema. Entonces, vamos a ver acerca de lo que es la definición, ¿no? De la conducta normal o psicopatología, en donde dice que es el estudio científico de conducta normal, cuyos objetivos son describir, explicar, predecir y controlar conductas que se consideran extrañas o inusuales en las personas. Eh, Algunas de las conductas anormales, por lo general, son inadaptables ante la sociedad. Em, entonces, vamos a describir, por tanto, la conducta anormal. La siguiente es la descripción de un caso de una conducta normal se basa en observaciones, historia clínica, la evaluación psicológica y luego se va llevando a cabo lo que es se va llevando un psicodiagnóstico. Bueno, antes de pasar a más, quisiera puntualizar aquí. Obviamente el profesional, primero que nada, tiene que estudiar a la persona. No es como que llega el paciente, lo inspeccionan, lo analizan. Muchos dicen que lo psicoanalizan, pero eso solamente es un modelo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Vemos la historia clínica. Eso también más adelante se los voy a hacer llegar. Que algunos encuadres o algunas cosas que vienen en la historia clínica es antecedentes heredofamiliares, por ejemplo, personas que ya lo habíamos tocado, ¿no? Que tengan alguna patología, ¿no? Mm, También igual psicopatología, alguna patología en general en el cuerpo o algo que a lo mejor esta persona genere o una patología, psicopatología genere el mismo cuerpo. Una sustancia que no se esté segregando en el cuerpo, en el encéfalo. Posteriormente, lo que es la evaluación psicológica. Todo profesional tiene que llevar a cabo esto para poder hacer una intervención diagnóstica, ¿sí? Entonces, con todo esto, como bien les decía, vamos a llegar a establecer un psicodiagnóstico o un diagnóstico. ¿A qué se refiere? Esto es a describir, a evaluar y definir de manera sistemática inferencias acerca de un trastorno psicológico. Ujú. Entonces, ¿cómo se explica una conducta normal? Para poder explicar una conducta normal se tienen que identificar primeramente algunas de las causas, ¿no? Aquí se va a proyectar. Una de ellas es determinar cómo estas conductas se conducen a la conducta descrita. Esta información nos puede ayudar a determinar el programa de intervención. Entonces, ¿cómo se controla esta conducta normal? ¿Cómo se interviene a esta conducta del paciente? ¿Qué se hace con una persona que tiene un trastorno psicológico o que presenta comportamientos anormales o poco frecuentes en el resto de las personas? Vemos que la conducta normal puede controlarse con terapia. Y aquí bien lo dice, ¿no? La terapia programada de intervención psicológica se basa a través de técnicas terapéuticas o modelos terapéuticos. Ajá. Por ejemplo, bien les decía que antes de hacer una intervención debemos de ver con qué modelo en qué modelo nos vamos a basar. Por ejemplo, está el modelo psicodinámico, ajá, el modelo está psicoanalítico, el modelo humanístico,
el modelo cognitivo, el que también está en híbrido, modelo cognitivo-conductual, el modelo sistémico, que ese tiene que ver con toda la familia, ¿no? El modelo integrativo. Uh-huh. Dentro de todos estos modelos tenemos técnicas terapéuticas, ajá, que vamos a desarrollar en el proceso de intervención y de tratamiento. Ajá. ¿A qué se refiere esta terapia o este proceso terapéutico? Esto es un programa de intervención sistemático cuyo propósito es poder modificar el estado de conducta afectivo, emocional y también cognitivo del paciente. Uh-huh. Con esta intervención, como este nombre, como lo dice la palabra, este va a ser un programa de intervención sistemático donde vamos a definir primero los objetivos. Antes de que llegue, bueno, cuando llega el paciente, obviamente vamos a preguntarle cuál es el objetivo o tu objetivo de estar aquí conmigo. Entonces, primero vamos a definir objetivos. Si de la intervención o luego las técnicas terapéuticas que vamos a trabajar van a ir de la mano con estos modelos. Y después el desarrollo de sesiones. Un cronograma de desarrollo de sesiones, la fecha, el tiempo de duración de cada una de ellas y la técnica se va a manejar o desarrollar. Uh-huh. Posterior a esto, pues, tenemos que establecer hojas de desarrollo, o se le llaman, notas evolutivas en la cual el paciente va a reflejar su desarrollo durante las sesiones. Uh-huh. Y ya de una vez que se ha hecho toda la intervención y el informe psicológico, se describen los resultados que se realicen del paciente. A partir de todo esto se puede hacer un diagnóstico. Uh-huh. Y un pronóstico. Por consiguiente, también la determinación de la normalidad. Acá hay un librito muy interesante, ¿cuántos se los traigo? Bueno, se los voy a proyectar aquí. Que es el DSM-4. Pero bueno, en este caso ya no es DSM-4, ahora es DSM-5. Y bueno, esto es importante poder conocer la definición. Les decía que según el DSM-4, dentro de la Asociación de Psiquiatría Americana, nos dice que es un síndrome o un patrón conductual, psicológico, clínicamente significativo que ocurre en un individuo y está asociado con una angustia presente o una incapacidad o un riesgo significativo elevado de sufrir muerte, dolor, incapacidad a una pérdida importante de la libertad, hasta allí. Esto se refiere a lo que es una conducta anormal, a un trastorno psicológico que está presentándose en el paciente. ¿Cuáles son algunas de las causas de la conducta anormal? Tiene dos causas, dos fundamentaciones, dos orígenes. Una de ellas, desde el punto de vista biológico, son el resultado de un daño fisiológico o una enfermedad. Mientras que el punto de vista psicológico acentúa una base emocional para las enfermedades mentales. Esto es en parte a lo que tiene que ver con la conducta normal. ¿Sale, chicos? Continuamos con la siguiente. La intervención de lo que es el modelo psicológico son demasiado importantes porque muchas veces nosotros cuando llegamos a una consulta o cuando llegamos a hacer alguna intervención, hay que saber bajo qué modelo nos vamos a regir, ¿sí? No podemos aventar chile, mole, pozole, no lo sé, no sé bajo qué modelo me estoy manejando porque no va a funcionar. Entonces, el siguiente modelo que vamos a ver es el modelo psicoanalítico. Sabemos que el psicoanálisis viene del padre de
de lo que es la psicología, aquí es Sigmund Freud, fue un personaje muy importante, ya que él manejaba estas, estas parámetros dentro de esta teoría y hablaba mucho de las pulsiones. Este es un modelo un poquito sexuado. Las pulsiones son todas aquellas satisfacciones que, bueno, se rigen, por ejemplo, en el deseo de comer, en el deseo de mantener una relación sexual. Entonces, muchas veces basa estas pulsiones en algunas modificaciones de conducta. Entonces, y bueno, continuamos con el tema que es la psicopatología psicoanalítica. ¿Mm? O la psicopatología. Entonces, vamos a relacionar este modelo psicológico, lo que es la psicopatología. Vemos que el psicoanálisis tiene su propia clasificación. Dentro de la psicología tendría que haber esa clasificación, ¿no? O las teorías que tendrían que ver de acuerdo a esto, a eh, esta clasificación, ¿no? Pero todavía no lo hay. Entonces, se debe de aprender, ¿no? Se debe de tener una clasificación propia dentro de la psicología. Pero dentro del psicoanálisis eh, tiene, es como una clasificación un poquito más sencilla de las enfermedades mentales, de la psicopatología. Y consta más o menos de 16 diagnósticos. Y estos diagnósticos pues tienen que ver con, mejor dicho, cómo se va a diagnosticar una psicopatología, que es por medio de la cantidad de los síntomas. Ajá, bien les decía de los ítems. Y bueno, por ejemplo, no sé, me decían allí, el trastorno de ansiedad tiene varios ítems, ¿no? Varios síntomas en los cuales se va a detectar si esta persona tiene algún trastorno de ansiedad. Entonces, no importa si tienen más ítems, por lo general son entre 3, 4 ítems que tengan, esta persona ya está diagnosticada con trastorno de ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, dependiendo, ¿no? Entonces, es exactamente aquí lo que pasa con los diagnósticos del psicoanálisis, que las enfermedades son, como estos síndromes, los pueden tener alguna gran cantidad de síntomas, o por ejemplo neuróticos, que de alguna forma nos va a hacer que podamos diagnosticar esta patología. Pero no significa que si nada más tenga un síntoma psicótico, pues vamos a detectarlo como tal, ¿no? Ya va a ser ahora ya va a desbordar otra patología, ¿no? Si tiene eh, esta persona más síntomas de ansiedad que de depresión, esta persona es ansiosa, ¿sí? Tira a ser depresiva, pero tiene más ítems o síntomas de ansiedad, ¿sale? Entonces, bueno, entonces bien les decía que dentro del psicoanálisis lo que pasa es que tiene que ver con la cantidad de síntomas que tiene la persona o el paciente y es como se da este diagnóstico. Ujú. Así que la psicopatología es una clínica de la escucha. Ujú. Y entonces la primera o el primer grupo de patologías o de psicopatologías es la neurosis. Aquí hay tres tipos de neurosis. Obsesiva, la neurosis sistémica y la neurosis fóbica. De acuerdo a la psicosis, hay cuatro psicosis. El autismo,
la esquizofrenia, la paranoia, la bipolaridad o psicosis depresiva. Ahí depende el autor de cómo lo maneje. Y aquí llevamos 7 diagnósticos, ¿sale? El paciente border, el paciente límite de la limítrofe de la personalidad, es así más o menos conocido. Ajá. La melancolía o depresión, es otro diagnóstico. La psicopatía, los psicópatas. También tenemos la perversión, las perversiones sexuales. Y aquí, entre otros ejemplos, entra de diagnóstico el fetichismo, el sadomasoquismo. Y bueno, ahí hay muchas perversiones sexuales. Y el diagnóstico número 2 es trastornos de la alimentación. Los más comunes son anorexia, bulimia y la obesidad. También tenemos las perversiones sociales, dentro de la psicopatología analítica. Es exclusiva del psicoanálisis, pero son demasiado importantes saberlo y el poder diagnosticarlo, ¿sale? Entre las perversiones sociales está la mitomanía, el perverso narcisista, el masoquista, el psicópata social y entre los más comunes, ¿no? En el 14, las enfermedades somáticas. En el 15, las depresiones insípidas o depresiones ocultas. Y en el 16, el paciente suicida, que es uno de los diagnósticos más importantes dentro del psicoanálisis. Los pacientes con intento suicida. Y es muy diferente, chicos, el deseo suicida hay que tomar en cuenta al intento. El deseo solamente lo piensas qué vas a hacer, lo visualizas, pero no lo ejecutas. En cambio, las personas que lo ejecutan entran dentro de la primera. Entonces hay que tomar en cuenta el intento suicida con el deseo. Es muy diferente. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, esta es más sencilla, esta teoría que de alguna forma vamos a lo mejor a llegar a ver aquí en clase con algunos chicos, pacientes que tengamos a lo mejor en nuestro consultorio como psicopedagogo, pedagogo, y que a lo mejor nos van a arrojar cuando nosotros hagamos un diagnóstico, ¿no? Y bueno, esta solamente es enfocada en lo que es la teoría psicoanalítica, el enfoque psicoanalítico. Y bueno, esta fue parte de lo que es la teoría psicoanalítica que podíamos implementar, como los decía, dentro del aula, que para poder llegar a que esta persona sea tratable y pueda de alguna forma ser óptima dentro de la sociedad y pueda ser de